en un debate en el que además con la palabrita moral se quiere adelantar un escenario para una vacancia express. ¿Qué pasó el día de ayer? O sea, se planteó una moción para exhortar al presidente Castillo a considerar la idoneidad técnica y moral al nombrar ministros. Agregaba además esta moción que en la designación de ministros tiene que tomar en cuenta aspectos relacionados con investigaciones, procesos, sentencias en asuntos de terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, organización criminal. En fin, muy buenos días a ambos congresistas, porque además se ha votado el día de ayer, pese a que votó la minoría, es decir, 47, 48 votos creo que tuvo a favor la moción de investigar las elecciones que han hecho presidente a Pedro Castillo. Y resulta sorprendente porque la mayoría votó en contra. Y si se agregan las abstenciones, tuvieron casi 80 votos. Pero el reglamento establece que creo que con el 35% de los votos ya procede. Pero en fin, ¿qué pasó, Sigrid? Por favor, comencemos contigo. Explícanos, ¿cuál es tu juicio sobre lo que está ocurriendo? Sí. ¿Y cómo estás, Nicolás? Muchísimas gracias por la entrevista. Yo la verdad tengo que compartir varias de las cosas que has mencionado. Creo que es importante decirle a la población que el día de ayer había en la agenda muchos temas. Se discutió, por ejemplo, el seguimiento de la reconstrucción del Niño Costero. Se discutieron o se tenían que discutir temas como, por ejemplo, la comisión que va a tener que designar a los miembros del BCR. Sin embargo, se pusieron otras mociones, como varios plenos anteriores. Hay una lluvia de mociones que ya tocan temas, en realidad, despropósitos. Una, por ejemplo, de estas, que nos tomó más de 2 horas discutir, Nicolás, y fue una pérdida de tiempo y de dinero, fue la de considerar la designación del premier como un acto inmoral y de rechazo. 2 horas después de haber discutido esta moción, los propios congresistas que la presentaron de la bancada Avanza País enviaron redacción para que en lugar de declarar esta designación como inmoral, el presidente considerar la idoneidad técnica y moral requerida para altos cargos públicos. Y esa moción pasó con nuestro voto en contra, Nicolás, porque nos hemos tirado casi 3 horas en un debate absolutamente sin ningún tipo de interés nacional para la población, en un debate en el que además con la palabrita moral se quiere adelantar un escenario para una vacancia express, y finalmente en un debate, Nicolás, donde en realidad no ha primado ningún solo argumento. Esto de idoneidad y moral, y yo lo dije ayer en el Pleno, me parece una desfachatez viniendo no solamente del grupo de Avanza País, sino de aquellos congresistas que desde Fuerza Popular argumentaban a favor. Así que lamentablemente este circo, incluso para discutir la moción que quería declarar a Evo Morales persona no grata, nos hemos tirado tiempo valioso en el que, como tú has dicho, la gente necesita más bien que se legisle sobre ollas comunes, que se legisle sobre seguridad alimentaria, que se investigue también sobre el tema de la vacunación para que siga avanzando. Y estas son las cosas que lamentablemente nos han tardado más de lo debido. Estamos conectados también, como ya dijimos, con Diego Bazán, congresista de Avanza País. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cuál es el objetivo de Avanza País con esta moción? ¿Crear las condiciones para en determinado momento plantear la vacancia? Es decir, porque si era una falta moral nombrar a Guido Bellido presidente del Congreso, entonces esto es argumento para declarar la incapacidad moral. ¿De eso se trataba o se trata? En ningún momento pretendemos acumular puntos para finalmente buscar la incapacidad moral, pero sí queremos tener un presente claro, poner las cosas en autos, y sobre todo coincidimos con mucha de la población que en estos momentos se encuentra descontenta por las acciones del presidente de la República. Desde acá rechazo rotundamente lo dicho por la colega Sigrid Bazán. Lamentablemente el bloque oficialista intenta, por sobre todas las cosas, desvirtuar las mociones que nosotros podamos sacar, porque obviamente están en contra de ellas. Entonces empiezan los calificativos en contra de nosotros, entendiendo que no buscamos, dando a entender que no buscamos consensos como bloque democrático. Todo lo contrario, nosotros somos un Congreso que no busca obstruir
las posiciones del presidente. Al contrario, queremos levantar nuestra voz de protesta y pedirle al presidente de la República que tome nota de estas situaciones que tú has mencionado. El dólar está por los cielos, la canasta básica familiar está por las nubes. Toda la gente, la población, las clases más vulnerables sienten la necesidad, pero no echemos la culpa al legislativo de los problemas que suceden en el país. Ya, pero congresista, discúlpeme, pero si ustedes introducen en la agenda la duda sobre la permanencia del presidente de la República en el ejercicio de la función, si ustedes plantean que hay que investigar las elecciones, que hay que sería una falta moral nombrar a alguien como Guido Bellido, lo cual introduce, así ustedes no quieran, ¿no?, el tema de la incapacidad moral y la vacancia presidencial. Eso crea inestabilidad política, eso crea incertidumbre. Y la labor que realiza el Ejecutivo no crea incertidumbre. Están intentando echar la responsabilidad total sobre el Legislativo cuando es nuestra función estar atentos a las acciones que comete el Ejecutivo. No me parece, Nicolás, que se intente desacreditar, porque creo que... Claro, pero en todo caso, congresista, los dos se están poniendo de su lado, porque Sigrid, lo que sí es cierto, y yo quisiera saber cuál es tu opinión sobre esto, es que, es decir, ha habido decisiones fallidas por parte de la Presidencia de la República. Es más, el ministerio clave ahora para las vacunas es el de Relaciones Exteriores, y estamos sin ministro de Relaciones Exteriores, ya creo este es el tercer día. O sea, eso tampoco ayuda, ¿no? Le traslado la pregunta a Sigrid, que de paso... Sí, Nicolás. Sí. Me parece muy importante lo que mencionas, porque en realidad hay dos cosas, ¿no? O hay unas ganas de obstruir, de no trabajar. El día de ayer también teníamos que discutir, por ejemplo, se habían planteado una serie de citaciones a ministros, y antes de ser citados al Pleno, lo que se estaba planteando, por ejemplo, con el ministro de Salud que tú mencionas, ¿no? Que en lugar de ir al Pleno, vaya a la Comisión de Salud, ya las comisiones se han instalado, y vaya respondiendo tema por tema. ¿Cómo va la vacunación? ¿Cómo se están consiguiendo nuevas vacunas? ¿Cómo va el proceso de inmunización? Ok. El ministro de Educación también tiene que responder por el retorno seguro a clases, que vaya a la Comisión de Educación. Mira cuántas cosas teníamos pendientes, Nicolás, y discúlpame, pero tengo que decirle al colega, al congresista, que no hay forma de defender esto, porque o se llama obstruccionismo e intento de una vacancia próxima, o se llama desconocimiento. O sea, en el artículo 122 de la Constitución está: el presidente puede designar y remover al presidente del Consejo de Ministros a discreción. Si no le gusta la designación al congresista, que vaya y vote en contra del voto de confianza el día 26 de agosto. O sea, realmente es ignorancia y es ganas de querer obstruir el trabajo de cualquier tipo de autoridad que hoy en día tenga que ver con el presidente Castillo, porque además hay que decirlo, hay un revanchismo, hay un intento de decirle a la población de que este gobierno no es legítimo, cuando más bien la población ha sido la que ha salido a las calles a defender su voto. Así que yo creo, Nicolás, que aquí es momento de trabajar, y en buena hora que se interpele de alguna manera o se exhorte a que los ministros den cuenta de su trabajo, incluso habiendo solamente trabajado, porque llevan 2 semanas, creo, pero está bien que lo hagan en las comisiones pertinentes y avancemos sobre la marcha. ¿Qué dice usted, congresista Baza? Parece, estimado Nicolás, esto es una provocación, lo dicen. Si es que no les parece, no voten por la confianza, ¿no? Desestabilicemos al legislativo y finalmente también mandemos a todos los legisladores a su casa. Pero me gustaría también que reconozcan que este es un gobierno débil, sin reacción. Hace más de 72 horas que el señor Béjar renunció a la Cancillería por razones obvias, y hasta el momento el señor Castillo no ha podido designar un nuevo canciller. Este hecho agrava, por supuesto, lo que ha dicho el exministro de Salud, Ugarte, que el retraso de arribo de lotes de vacunas es porque no ha reaccionado el canciller las 2 últimas semanas. Entonces me gustaría que admitan también desde el bloque oficialista del Congreso de la República los errores que comete el señor Castillo, pero parece que son ciegos completos a esta situación y por el contrario hacen una defensa sin razón alguna de lo que es inevitable, del nombramiento de ministros que están siendo duramente cuestionados. Eso no lo mencionan. Pero ¿en qué perdemos tiempo? ¿Por qué el debate de las mociones duran 3 horas? Si uno ve el día de ayer lo que hemos tenido en el Congreso, hemos insistido más de 10 veces en que se vaya a votación. Sin embargo, el bloque oficialista, sobre todo liderado por Perú Libre, se pasa horas debatiendo en más de lo mismo y haciendo una defensa innecesaria de lo indefendible. No ha hecho una defensa el bloque oficialista, congresista, lo que ha hecho es un argumentario en contra de la barbaridad que ustedes han presentado. Es que, Nicolás, en serio, esto es
indefendible que la población lo sepa. Qué bueno hubiera sido que el congresista Bazán intervenga el día de ayer sobre el tema de la vacunación. No dijo ni una palabra. ¿Por qué cayó? ¿Por qué no puso más bien una moción para investigar el proceso de vacunación? Al menos ahí yo podría haberle dado un margen para discutir e incluso... Le pongo un ejemplo para que vea que no somos una oficialismo, yo no me considero oficialismo, soy de la bancada Juntos por el Perú y sí tenemos un apoyo férreo al gobierno porque queremos trabajar para el país, pero por ejemplo Renovación Popular es una bancada que no necesariamente comparte muchas de las cosas que nuestra bancada de Juntos por el Perú hace, pero ha planteado investigar el cargo fijo por la tarifa eléctrica, este cargo fijo por el cual a la gente en su recibo de luz le han cobrado lo que se le da la gana. Oye, a mí me hubiera encantado, Diego, me hubiera encantado, colega, conversar sobre eso ayer. ¿Cómo es que la gente todavía no sabe dónde pagar su recibo de hace meses porque le cobraban el triple? Y en lugar de eso, discúlpame, pero las horas que nos hemos tirado, las horas que nos hemos matado debatiendo estas cosas, para que además no se aprueben, que dicho sea de paso, además ustedes retrocedieron, porque hay que admitirlo, congresista Bazán, ustedes retrocedieron y refrasearon su moción. Para eso las 2 horas. Por favor, seamos autocríticos. Mañana, en casa, entonces. Vamos, la próxima semana vamos a apoyar esta moción. Consideramos que es importante que se encuentre justicia en los cobros excesivos de recibo de luz. No planteen y no nos victimicemos y digamos nosotros sí con la población, el otro bloque no con la población. Al contrario, todos tenemos la misma preocupación, hemos sido elegidos por el pueblo. Y sí, hay algunos puntos en los que vamos a encontrar coincidencias, pero si es que no encontramos en varios puntos, porque es lógico, porque la defensa cegada por el gobierno, y ustedes lo han admitido, están en estos momentos por el gobierno, y no intentemos pintar estas cosas como si nosotros con el pueblo y ustedes no. Por favor, reaccionemos. Pero no sería, congresista Bazán, no sería... Primero quiero hacer una aclaración, porque a mí me llama la atención también esta disputa que se ha producido entre quienes deberían ser aliados naturales del gobierno actual, que es la gente que acaba de salir del gobierno, pero Óscar Ugarte ha dicho acá en Exitosa que se han atrasado 5 días las vacunas de Sinopharm y que es un atraso que está dentro de un rango manejable. Eso es todo lo que ha ocurrido, ¿ah? No es que se ha parado el flujo de vacunas, lo que él le ha llamado la atención es que la Cancillería es la que tiene que hacerse cargo de presionar porque los contratos están firmados. Entonces ha dado una serie de ideas de cómo hacer para lograr que no solamente estén firmados, sino lleguen las vacunas, pero eso de que estamos en una crisis de abastecimiento no es cierto. Pero en fin, a lo que voy, ¿no sería razonable, congresista Bazán, que toda esta discusión, como dice Sigrid Bazán, se canalice en el voto de confianza? ¿Ese no es el espacio para este debate que ustedes están planteando? Indudablemente vamos a canalizar todas nuestras dudas el día que el gabinete vaya al Congreso a pedir el voto de confianza e indudablemente vamos a analizar hasta el final y esperemos y voy a entrar definitivamente al debate. Ayer solicité la palabra en diversas ocasiones, lamentablemente incluso hubo una queja de un colega parlamentario que el sistema no estaba funcionando bien, pero conversemos con la mesa directiva del Congreso, quien plantea qué mociones pasan o no pasan. Tenemos que poner definitivamente la importancia en varios puntos, pero considero que todo lo que se pueda debatir en el Congreso es valioso y no tratemos de desacreditar algunas mociones que son importantes para dejar un precedente sobre lo que el Ejecutivo está haciendo mal, y eso no lo podemos negar. La gente en las calles está descontenta, no tapemos el sol con un dedo. Sigrid. Sí, Nicolás, solamente para terminar, ¿no? Y recordarle al congresista, el presidente del Perú es Pedro Castillo, no es la congresista Jessica Roselia Muruz, no es el congresista Diego Bazán. El presidente es Pedro Castillo y tiene sus prerrogativas, hay que dejarlo también gobernar. Y por supuesto, si no existiera la figura de confianza, si vamos a declarar inmoral cada designación, pues entonces no nos vamos a ver las caras el 26 de este mes. Y solo para terminar, hay 2 cosas pendientes, Nicolás, que son muy graves. La primera, la designación de los miembros del BCR, ¿no? Empezamos a discutir ese tema, ya tenemos un ministro de Economía que ha tratado de dar estabilidad y tranquilidad en el plano macroeconómico, pero ahora nosotros los congresistas tenemos también la función de elegir nuevos miembros. Esta es una moción que tiene que instalar la comisión que designa a los miembros del BCR y no se ha tocado en este pleno. Ojalá lo agenden de inmediato porque es prioritario para poder enrumbar la política económica de nuestro país. Y en segundo lugar, el tema de las ollas comunes. Hemos planteado ya hace más de una semana una moción para crear la Comisión de Seguridad Alimentaria que tenga este tema como interés nacional para que la gente no muera de hambre. O sea, es realmente indignante que haya gente en nuestro país que muere de hambre.
No podemos tener eso sobre la mesa y tratarlo como tema último y no como prioritario. Así que en esos dos puntos, ojalá que con Diego tengamos coincidencias en el próximo Congresista Bazán, un minuto para terminar, quisiéramos escuchar su opinión. Indudablemente en esos puntos no dudo que vamos a tener coincidencias. Nuestra preocupación desde Avanza País también son los más vulnerables. Así que desde acá hay toda la voluntad de trabajar, vamos a buscar consensos en los puntos que sean necesarios, pero así como lo ha indicado nuestra colega Sidri, que hay voluntad de elegir a los nuevos miembros del BCR, que sean las personas más idóneas, calificadas y obviamente en mérito a lo que han podido hacer. Espero que también, así como buscamos a los mejores, también busquemos a los mejores para que sean ministros de este gabinete que está siendo duramente cuestionado y que necesita personas a la altura de los problemas que vive nuestro país, y no cualquier persona simplemente porque tiene una afiliación política o porque es el recomendado. Por favor, de eso seamos claros. Y hablando de afiliaciones políticas, porque tenemos al exsecretario de Fuerza Popular como miembro del BCR, ¿no? Y al señor Rafael Rey, un conductor de televisión que ahora ve temas económicos. ¿De acuerdo, congresista? No dudo que debemos buscar nuevas personas y es momento de cambio.